Muy buenas tardes, gracias a todos, gracias por estar aquí este día. El día de hoy presenté una proposición con punto de acuerdo por el exhorto al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a hacer públicos los recursos destinados a los gastos de nómina en las oficinas a su cargo y a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, a realizar auditorías financieras de desempeño sobre los gastos realizados por el gobernador del Estado de Jalisco. Estos derivados de la publicación del pasado 3 de diciembre del 2021 en el periódico El Financiero, donde se revela que la nómina de las oficinas del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, cuesta más que el gasto de 15 dependencias de su administración. Solo en 9 meses, el despacho del gobernador y las unidades auxiliares costaron 121.97 millones de pesos. También señala que las dependencias y organismos involucrados en el combate de la corrupción son las que figuran con menos presupuesto el ejercido. Sobre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, tuvo un aumento solo de 650,000 pesos, pero la Contraloría del Estado tuvo un recorte de 4.975.405.88 pesos. Y en el caso de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, hubo un recorte de 20.889.11 pesos. Destaca también la opacidad y la falta de justificación en el uso de los préstamos a corto plazo, que suman más en este año de 2,000 millones de pesos. Lo anterior se suma a 6,200 millones de pesos de la llamada megadeuda que a largo plazo solicitado en el 2020 con el supuesto para reactivar la economía del estado afectada por la pandemia del COVID. El crédito por 5,250 millones de pesos que se contrató en el 2019 y que eran supuestamente para obra pública. También se ha señalado que el gobierno de Jalisco, que encabeza Enrique Alfaro, favoreció de manera notoria a 2 entidades de bancos, al BBVA y Banorte, en la contratación de créditos, el primero el 2020 y el segundo el 31 de julio del 2021. Destaca además que se tienen que pagar 195 millones de pesos por arrendamiento de vehículos especiales por parte de un contrato que se firmó el 2020 y que suman 886 millones de pesos. Es muy claro que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha privilegiado los gastos de su oficina sobre los temas prioritarios para el pueblo de Jalisco. El combate a la corrupción no le importa, el acceso a la información pública tampoco, él es opaco, agrede a la prensa. La transparencia de la Contraloría Social, la protección de los derechos humanos y la promoción indiscutible que debe de tener el Estado no lo importa, solo es personal, en búsqueda de una candidatura que no entiende se consigue solo con buen gobierno y una administración austera, cosa que él no tiene. La autonomía de la entidad federativa no es una patente de corso para que los gobernadores establezcan oficinas que no corresponden a la honradez y a la medianía que exige el servicio público. Es gravísimo que un personaje que encabeza un gobierno haya propuesto y autorizado que las autoridades, también el legislativo del Estado, una nómina para su atención que asemeja a un séquito virreinal, al que el funcionario no tiene conciencia. Él es un servidor del pueblo y así no se comporta, hecho que se confirma con el presupuesto afirmado. El derroche por parte del gobernador es inadmisible. Por eso hoy los diputados y diputadas en la Cámara Federal estamos haciendo un exhorto. Notablemente el gobierno del Estado de Jalisco es ineficiente e ineficaz, dispendioso, desordenado,
opaco, deshonesto y corrupto en el manejo de los recursos públicos. Debe de sancionarse por las leyes presupuestarias, hacendarias y obligar a quien o a quienes resulten responsables para que respondan a la ley y al pueblo de Jalisco y de México. Buenas tardes. Hamlet García Almaguer, secretario de la Comisión de Justicia. El tema aquí con el gobernador del estado de Jalisco, como lo hemos comentado en otras ocasiones, es que está empecinado en ser candidato a la presidencia de la República y no está enfocado en lo que debería, en administrar y en gobernar el estado de Jalisco. Jalisco ha caído en muchos indicadores y en muchos niveles relacionados con los servicios públicos y con el bienestar del pueblo en general. Y en los últimos días ha relucido en diversos medios que la burocracia dorada de Jalisco no ha hecho otra cosa que aumentar. Es decir, el gobernador del estado está gastando los pocos recursos con los que cuenta la entidad federativa simplemente para mantener a una clase dorada, a una corte privada que pues son no otra cosa que aduladores que simplemente se dedican a aplaudir todas las cosas que hace sin velar por el bienestar del pueblo de Jalisco en general. Hoy que la diputada Cecilia Márquez nos menciona estos números, nos expone estos números, pues nos da una claridad sobre la situación que priva en el estado de Jalisco. Ella hablaba sobre el desorden, basta ver la presunta consulta que está realizando, en realidad no reúne esos requisitos. En esa consulta pueden votar personas que no viven en el estado de Jalisco, pueden votar en cualquier parte de la entidad federativa, pueden votar 2 o 3 veces, como votó una diputada local del Congreso del estado de Jalisco, y esto salió en primeras planas de los medios locales. Después ella desmintió y dijo que no había sido de esa manera, que estaba bromeando con su fotografía del doble voto. Votan los niños también. Y, por supuesto, no existe ningún control sobre esa consulta, más que el que realizan sobre los funcionarios del propio gobierno del estado, a quienes les exigen que lleven a un determinado número de personas. Con todo y esas trampas y esas ineficacias que tiene la consulta que está desarrollando, pues está claro que no va a reunir el número de participantes que exige la Constitución del estado de Jalisco. Además, como en muchas ocasiones ya lo ha expuesto la diputada Laura Imelda, pues esto es violatorio de la Constitución porque está consultando sobre materia fiscal y eso es una contravención directa a la norma general. Por otro lado, pues mencionar que perdió el gobernador de Jalisco una nueva batalla política en el estado de Nayarit. Morena triunfó en la elección extraordinaria para elegir senador o senadora de la República en sustitución del gobernador Navarro. Y bueno, con una diferencia muy clara, con muchas casillas de 2-1, con una diferencia de más de 2 dígitos, Morena triunfó sobre Movimiento Ciudadano. Y aquí vale la pena resaltar también que el Partido Acción Nacional en el estado de Nayarit quedó en 5º lugar, sacó 2% de la votación. El Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que ya está en vías de extinción, logró incluso un mayor porcentaje que el PAN. Y decirles que el Partido del Trabajo, el PT, es la tercera fuerza en Nayarit con una victoria contundente de Morena, y esto confirma que el rumbo por el que lleva el gobierno del presidente de la República es el correcto, el rumbo que lleva este Parlamento y este Congreso es el correcto, y el rumbo que propone el gobernador del estado de Jalisco pues es infructuoso, no tiene ningún resultado y nadie lo toma en serio fuera de la entidad. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Laura Imelda Pérez Segura, Grupo Parlamentario de Morena, diputada por Jalisco. Pues sumándonos a esta propuesta que ha presentado la diputada Cecilia Márquez, toda vez que estamos convencidos, todos los diputados y diputadas federales por Morena, en especial de Jalisco, pero en general lo vemos todas y todos, cómo se vive un desgobierno en el estado de Jalisco. Han sido muchas las infracciones que ha tenido el gobernador Alfaro en contra de nuestra propia Constitución y de los derechos humanos de las y los jaliscienses, que ya son incontables, pero recordaré simplemente las violaciones a la Constitución respecto de las medidas dictadas por el Consejo de Salubridad General respecto de la pandemia, al imponer medidas autoritarias que causaron la muerte de Giovanni en Ixtlahuacán de los Membrillos.
También la deuda que ha incrementado en más del 60% en el estado de Jalisco, a lo que se refiere a este punto de acuerdo. Por otro lado, las agresiones que han sido sistemáticas y continuas hacia periodistas que solamente hacen su trabajo, solamente porque le incomodan, las declaratorias violatorias de derechos humanos y totalmente sin perspectiva de género, culpando a las familias de la desaparición de hijos e hijas. Y por último, el pacto fiscal totalmente fuera de nuestro marco legal, de nuestra Constitución, e ignorando totalmente la dependencia que tiene el Estado respecto de los recursos federales y fomentando una visión de odio entre las y los mexicanos. Queremos decirle desde este lugar al gobernador Alfaro que no nos vamos a quedar calladas ni callados, que estamos para defender a las y los jaliscienses y seremos contundentes reclamando cualquier acto de este tipo que insista en imponer su visión retrógrada y limitada como gobernante que es de las y los jaliscienses y que sus actos no corresponden con tal. Gracias. Les agradecemos muchísimo. Si quieren ustedes preguntar algo, estamos a sus órdenes. No hay preguntas. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias.